Gracias y paz, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Algunos hermanos que no habíamos visto. Es una alegría enorme poder estar aquí juntos para poder compartir la palabra del Señor, la cual les invito a abrir en este momento en el Evangelio según Juan, capítulo 7. Los versículos 25 al 31. El Evangelio según Juan, capítulo 7, del 25 al 31. Tiene un título que dice: ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Amén. Estos son los textos que hoy nos corresponden abordar en el día de hoy en el Evangelio de Juan. Y vamos a hablar un poco sobre la ignorancia espiritual, el estado catastrófico en el cual se encuentran los pecadores, pero mayormente aquellos que profesan la fe, mayormente aquellos que profesan creer en Dios y conocer a Dios. Estamos en algunas palabras, hay algunos acontecimientos ocurrieron antes de la fiesta de los tabernáculos. Estas palabras dichas por Jesús ocurren durante la fiesta de los tabernáculos. Del versículo 37 en adelante, esas palabras que son mencionadas allí serán dichas cuando ya la fiesta de los tabernáculos estaba ocurriendo. La primera cosa entonces que vemos aquí, espero que se concentre usted, que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es concentrarnos en la oración, concentrarnos en la lectura de la Biblia, concentrarnos en la predicación. Así que también el Señor nos pueda conceder esa virtud. Lo primero que vemos entonces aquí es la ignorancia espiritual de los judíos. Parece que Juan había focalizado el concepto que los hermanos, la familia de Jesús tenían sobre él, que no era buena, ni ellos creían. Ahora Juan focaliza a un grupo de personas que se les llama judíos, la opinión del pueblo sobre quién es Jesús. Y estas palabras de nuestro Señor son, podríamos decirlo, el centro del Evangelio. Porque lo que la persona piensa, cree sobre Jesús, eso finalmente va a definir el estado eterno a donde se vaya la persona, o al cielo o al infierno. Aquí entonces en este texto encontramos la opinión de algunos judíos de Jerusalén, arriba donde Jesús había
había crecido, el rechazo era patente hacia su persona. Pero él baja a la fiesta y también encuentra nuevamente oposición de parte del pueblo. Entonces ahí el pueblo empezó a hablar y a emitir opiniones sobre quién es esta figura, quién es Jesús. Por eso que el subtítulo que está en su Biblia dice, ¿es este el Cristo? Las opiniones que ellos tienen de Dios y de Jesús, lamentablemente nos muestran la tremenda ignorancia espiritual en la que este grupo de personas estaba sumergido. Decían que conocían a Dios. El texto que acabamos de leer, que nuestro hermano Alberto le dio lectura, dice que algunos adoraban a Dios, pero no lo conocían. Estos hombres creen que conocen la verdad, pero están engañados, están completamente equivocados. Afirman, por ejemplo, dicen que conocen a Jesús, a esta figura que está allí delante de ellos. Dicen que lo conocen. Dicen de dónde es. Dicen de dónde viene. Dicen que conocen a sus padres. Pero que cuando venga el Cristo, nadie va a saber de dónde es. Dos opiniones, el grupo emitió dos opiniones sobre Jesús. Primero, dijeron, nosotros a Él lo conocemos, sabemos de dónde es, sabemos de dónde viene. Primera opinión. Segunda opinión, cuando venga el Cristo, nadie sabe de dónde vendrá. Nadie sabe. Si hiciéramos un silogismo, si tuviéramos que hacer un silogismo con estas dos opiniones que el grupo habla sobre Cristo, sería más o menos así. O sea, se dice una sentencia, se dice otra y se llega a una conclusión lógica. Eso se llama silogismo. En este caso, ellos dicen así, nosotros sabemos quién es Él, Jesús. Pero cuando venga el Cristo, no sabemos. Si sabemos que de dónde es Él y el Cristo, no sabemos de dónde vendrá, luego Él no es el Cristo. Es una conclusión lógica y obvia a la que llegaron. Pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Que los dos puntos, las dos supuestas verdades son falsas. Son absolutamente falsas. Porque ellos no saben de dónde viene Jesús. Y segundo, es falso decir que cuando venga el Cristo nadie sabe de dónde vendrá, porque la profecía decía claramente, daba hasta el nombre de la ciudad. ¿Y de dónde era Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén. ¿Y dónde creció? En Nazaret. De tal forma que estos hombres muestran que tienen una ignorancia de naturaleza espiritual sin tamaño. ¿En qué consiste la ignorancia espiritual? Esta ignorancia espiritual no solo caracteriza a estas personas. La ignorancia espiritual es la característica de todo pecador que no conoce al Evangelio. ¿En qué consiste esta ignorancia espiritual? Primero, consiste en un orgullo en reconocer que la persona está equivocada. Finalmente ellos sabían quién era Jesús, pero el orgullo les prohíbe reconocer de que están equivocados. Segundo,
La ignorancia espiritual consiste en una falta de diligencia en investigar los hechos a la luz de las Escrituras. ¿Por qué ellos no se detuvieron a investigar? Si Jesús dice que nació en Belén, si Él dice que es el Cristo, si Él dice que es el Mesías, ¿por qué no investigar? ¿Por qué no estudiar? Pero la inercia espiritual, la ignorancia espiritual hace que la persona siempre tenga un conocimiento de segunda mano. Y este conocimiento de segunda mano generalmente viene transmitido por la tradición. Entonces a mí me enseñaron en la sinagoga, me enseñaron mis abuelos, me enseñaron mis padres. Pero la persona nunca investigó. La persona nunca fue a las Escrituras. La persona nunca fue a la fuente. No fueron como los hermanos de Berea, que ellos, cuando el apóstol Pablo les hablaba, ellos iban ¿a dónde? A la Escritura, para ver si lo que se decía de hecho era verdad. La ignorancia espiritual también consiste en quedarse con un conocimiento superficial, adquirido de segunda mano, según la tradición, pero no según la Escritura. Y si usted sale a la calle y pregunta a una persona, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree, amigo, realmente en Jesús? Hasta un borracho va a decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Pero Jesús es Dios. Jesús pecó. Jesús vendrá. ¿Cuántas naturalezas tiene Jesús? Ahí se pierden, porque no tienen conocimiento de esas cosas. Porque nunca han estudiado. Solamente por la cultura, por la fuerza de la tradición, han llegado a ese tipo de conclusiones. Eso se llama ignorancia espiritual. En cuarto lugar, la ignorancia espiritual tiene su base también en el preconcepto. O sea, como que ya, aunque yo sepa que Él es verdadero, aunque yo sepa que Él es el Mesías, no voy a creer. Y aunque haga un milagro, no voy a creer, porque no quiero creer, porque no me gusta. No quiero cambiar. El preconcepto les cortó las alas para que ellos pudieran investigar. Así entonces, así es como funciona la ignorancia espiritual. La raíz es la incredulidad. Luego aparece la hija de la incredulidad, la ignorancia espiritual, y luego termina por dar a luz este hijo, ¿no? Podríamos decirlo así, el rechazo. La persona primero es incrédula, luego se ve que en ella hay ignorancia espiritual, no hay argumentos, no hay conocimiento sólido. ¿Y termina en qué? En rechazo. Porque es imposible que una persona sea incrédula, una persona tenga ignorancia espiritual sobre las cosas de Dios, después abrace el Evangelio. La cosa funciona siempre así, de esa manera. Incredulidad, ignorancia, rechazo. Este es el camino que trillan todos los pecadores. Incluso algunos de nuestros hijos. Son incrédulos, ignoran las cosas de Dios. Van a salir de la casa, lo primero que hacen, el horóscopo. Tenían terrible miedo cuando iba a llegar el año 2000, porque pensaban que el mundo se iba a acabar. Y dicen que va a estallar una tercera guerra mundial, y se mueren de miedo. Pensaron que en el terremoto el mundo se acabaría. No tienen de dónde agarrarse. No tienen ninguna esperanza. No tienen ninguna base. Porque viven sumergidos en una ignorancia espiritual producto de un estado de incredulidad.
Y eso los lleva a rechazar al Señor Jesucristo. Y por esta razón se perderán para siempre. Es increíble, pero esto nosotros lo vemos en los judíos, lo vemos en los israelitas en el Antiguo Testamento, lo vemos en los políticos, lo vemos en los religiosos, lo vemos en nuestros familiares, que no conocen a Dios. Lo vemos en el Sanedrín, lo vemos en el rey Herodes, que temblaba y se agarraba de los barrotes cuando escuchaba a Juan el Bautista que le hablaba. Pero cuando subía al palacio se olvidaba. Y lo vemos en millares de personas en el día de hoy. Ignorancia espiritual. Es el reflejo de la incredulidad. No querer creer en Cristo Jesús. Segundo punto aquí. Jesús confronta a este grupo. Jesús está ahí. Nosotros aquí tenemos la hoja seca, el papel seco, el relato es seco. Pero los comentaristas dicen que Jesús estaba conmovido con el tamaño de la incredulidad, con el tamaño de la perversión y las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Es probable que incluso Jesús haya tenido la voz quebrada. Estaba conmovido al ver de tan cerca el potente estado de pecado de los hombres, la incredulidad. Jesús entonces se levanta, es la primera vez que se levanta en la fiesta, después se va a levantar nuevamente al terminar la fiesta, que es lo que encontramos en los versículos 37. Y les dice, ustedes saben de dónde vengo. ¿No les dice eso? Ustedes saben de dónde vengo. Pero ustedes no conocen al Padre. Ustedes no conocen a Dios. Versículos 27, 28 digo, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Os parece medio contradictorio esto? Los judíos muestran ignorancia espiritual, pero Jesús dice aquí, les dice a ellos, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. La verdad, estas palabras son una ironía que utiliza Jesús. Es una forma quebrantada e irónica de cierta forma de decirlo. Y para que nosotros tal vez lo entendamos un poquito mejor, lo podríamos transformar en pregunta. Para que nos quede más claro, ¿a mí me conocéis? ¿Ustedes a mí me conocen? ¿De verdad que a mí me conocen? ¿Porque piensan que yo vivo en tal calle, en tal ciudad? ¿Eso quiere decir que a mí me conocen? Y luego les dice, ¿y sabéis de dónde sois? ¿De dónde soy? Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ustedes me conocen a mí, pero conocen a Dios. Ustedes no conocen, en otras palabras, es como si Jesús le hubiese dicho, ustedes, amigos, no me conocen a mí, ni mucho menos ustedes conocen al Padre. Mucho menos conocen a Dios. Qué trágico, qué terrible es vivir en el autoengaño. Porque estos creían, si usted les preguntase, ¿ustedes conocen a Dios?
Ustedes conocen al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ustedes conocen al Dios de Moisés. Santo es el nombre de Jehová. Y ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Tamaño el temor que tenían. Pero era solo de labios, de aquí hacia afuera. Pero de ahí hacia adentro no había nada. Jesús les dice que ellos no conocen a Dios, aunque ellos digan que lo conocen. No, ustedes no lo conocen. ¿Y quién tiene la razón? El maestro. Porque el maestro conoce los corazones, conoce las partes más profundas del alma, de la mente del ser humano. En Apocalipsis vemos que alguien dijo, yo soy rico y tengo abundancia. Y Jesús dice, no, tú no eres rico, tú eres pobre y tú eres ciego y estás desnudo y no tienes con qué cubrirte. Los hombres dicen una cosa, Dios dice otra cosa. ¿Qué es lo que importa para nosotros? ¿Nuestra opinión sobre Dios? ¿La opinión que otras personas nos pasan sobre Dios? ¿O la opinión que Dios tiene sobre nosotros? Eso es lo más importante. Aquí quiero hacer solamente 2 aplicaciones prácticas en este punto. Primero, lo que finalmente importa es lo que Jesús afirma sobre mí. Porque el conocimiento que tiene Jesús sobre mi persona es perfecto, es absoluto, es total. Agarra, toma pasado, presente y futuro. Lo que importa es lo que Jesús piensa sobre mí y no lo que yo pienso de mí mismo, porque yo puedo estar equivocado. ¿O usted piensa que porque usted abrazó la teología reformada, usted camina así con Dios? ¿Y que todo está bien con usted porque se congrega en una iglesia bíblica? ¿Sabía usted que el mayor teólogo que ha pisado aquí en esta tierra se fue al infierno? Y está perdido. ¿Sabe quién es eso, no? A ver, piense. El mayor teólogo que conoció la verdad, conoció todo lo relacionado con Dios, está en el infierno. A pesar de tener inmenso conocimiento. ¿Quién es? ¿Barth? ¿Buchmann? ¿Tillich? ¿Quién fue? El mayor teólogo que existió, que ha existido y que conoció a Dios y conoce la Biblia, se llama Satanás. Y está en el infierno. Aunque todavía no ha sido arrojado completamente. Pero como dice la palabra, ya está condenado. Ya está condenado. Desde el momento en que se rebeló contra Dios. Existe la posibilidad terrible de que nosotros nos engañemos, producto de nuestra ignorancia espiritual. Usted tiene noción que nosotros, lo más probable es que nosotros ni siquiera aún hoy, hasta hoy, hemos tocado siquiera hasta los bordes de los vestidos de Dios. Que ni siquiera hemos tenido un real vislumbre de la gloria de Dios. Del impacto que puede producir en nosotros la santidad de Dios, a quien R.C. Sproul llama el trauma de la santidad de Dios cuando estuvo en el templo. Y a pesar de Job haber tenido una profunda caminada con Dios, cuando llegó a la parte final dijo, yo de oídos te había oído
había oído oír, pero ahora mis ojos te ven. Ellos dicen que conocen a Dios. Jesús dice, no, ustedes no conocen a Dios. Un puritano una vez dijo, piense por una sola vez en la vida, en la posibilidad que usted puede estar equivocado, que usted puede estar engañado. No es que se debe lanzar dudas sobre la seguridad de la salvación. La pregunta es, ¿mi corazón realmente está en Dios? ¿Qué es lo que más llena? ¿Cómo saber, por ejemplo, cómo saber si realmente yo estoy en el camino correcto? ¿Cómo saber que yo realmente, si yo me muero hoy o mañana, yo estaré en la presencia de Dios? ¿O corro el peligro de irme al infierno? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo hoy? ¿Qué es lo que más llena tu corazón? Mis hijos. Lo son todo. Estoy cansado de escuchar eso. Mis hijos lo son todo. Los hijos crecen, se enamoran y se van. Y chao. Y ahí quedaron. Mi todo es mi mujer. Mi todo es mi familia. Mi todo es el trabajo. Mi todo es el dinero. Mi todo son los placeres de este mundo. Es por eso que pienso en ellos constantemente. ¿Cuál es mi Dios? En aquello que yo más pienso. Por eso decía el puritano, creo que fue Baxter que dijo, piense por un segundo en la posibilidad que usted puede estar equivocado. De que usted piensa que puede ser cristiano, como Gamaliel, que pensaba que era el tal, no le pegaban el quinto bote. O como Nicodemo, que era maestro de la ley y no sabía lo que era nacer de nuevo. Jesús dijo, ustedes no conocen a Dios, aunque ustedes hablan. Ustedes viven en la ignorancia espiritual. Viven sumergidos en sus problemas. No viven para Dios. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona nacida de nuevo, realmente convertida, una persona que realmente ama a Dios, usted va a ver que ella se va a acostar orando, se levanta orando. Está constantemente orando en su espíritu diciendo, yo soy muy débil, yo soy muy frágil, pero te amo. Y quiero estar un día en tu presencia. Es mi gozo, es mi deleite, es mi sueño cuando vea un día que las cadenas no están más y que ya estaré libre de todo pecado y de toda transgresión. Entonces la segunda aplicación, Jesús dijo, ustedes no conocen a Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios por la palabra? ¿Y conocemos a Dios por la experiencia? ¿Lo conocemos o no? No te estoy preguntando si tú crees en Dios. Porque creer en Dios, todos creen. Vamos a ver un poquito más abajo que hasta estos mismos creen. Pero ya están mezclados con incredulidad. No te estoy preguntando si tú crees en Dios. Estoy preguntando si tú conoces a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No confunda nunca estar en Cristo con estar en la iglesia. Tú puedes estar en una iglesia y no en Cristo. Y algunos pocos, muy pocos, están en Cristo y no están en una iglesia, como le pasó al ladrón en la cruz. Pero es muy probable que algunas personas
estén en la iglesia y no estén en Cristo. Porque son dos cosas diferentes. Pero que la gente generalmente confunde. No si yo soy bautizado. No si yo contribuyo con la iglesia. No si yo oro. Yo antes de salir de la casa yo me encomiendo a Dios. Conocer a Dios. Moisés lo conocía. Juan el Bautista lo conocía. Los verdaderos hijos de Dios lo conocen. Caminan con Él. Confían en Él. Descansan en Él. La devoción de sus corazones está inclinada hacia Él. Completamente hacia Él. Tienen una profunda necesidad de estar a solas con Él. Es por eso que si tú, amigo, escúchame bien, si tú no oras, si tú no tienes hambre por la palabra de Dios, son luces de que tú puedes estar engañado y que estás viviendo en una ignorancia espiritual, porque los cristianos tienen hambre y sed de Dios. Y cuando no pueden orar por X motivo, sienten un vacío enorme en sus almas. Termino con las siguientes palabras. Las consecuencias de la incredulidad. Primero vimos la ignorancia espiritual. Segundo vimos las palabras que Jesús les dijo a estas personas que estaban equivocados. Y en tercero vemos las consecuencias de la incredulidad. Mire, lo están escuchando. Voy a dar una pequeña ilustración muy práctica. En el año 2013 yo tuve la oportunidad de participar de una conferencia y escuchar y compartir un poco con Paul Washer. Incluso nos tomaron una foto a mi pedido, obviamente. Y genial. Un hombre inmenso, con una mano inmensa, extremadamente humilde. Parece que salió del cielo y bajó. Sus hijos dulces como la miel. Sin conocerme me abrazaban. Una cosa es ver videos, escuchar predicaciones de él. Y otra cosa es estar ahí con él conversando un poco. Estos vieron a Cristo. No vieron a Paul Washer, ni al apóstol Pablo. Vieron a Cristo. Y como dice Lucas el domingo pasado, lo miraron y dijeron, este es malo, este es engañador, este tiene demonio. Y otros dijeron, no, él no tiene demonio, él tiene a Belcebú, el espíritu de las moscas está en él. Por eso hace estas señales. La ignorancia espiritual es terrible. Y las consecuencias de la incredulidad son terribles. Allí está Jesús. No está Paul Washer. No está Whitefield, el mayor predicador de la historia. No está Calvino, no está Lutero. No está Pedro, ni Pablo. Está Jesús, el Mesías. No lo reconocen como tal. Esa es la ceguera en la cual se encuentra la humanidad. Y hoy Jesús está aquí. Y vamos a ver cómo tú te sales. Vamos a ver si tú sigues adelante con tu progresismo, con tus ideas locas sobre Dios, con tu perversión moral. Él está ahí. Él está ahí, hablando. Les habla, les está hablando. Ellos, dice el texto, la reacción de ellos, versículo 30, procuraban prenderle. Imagínense ustedes esta expresión
Procuraban prenderle como, oh, lo queremos tomar por el brazo y lo queremos llevar al Sanedrín para que conversen, lo enderecen. Cuando dice la Biblia que procuraban prenderle, es porque estaban muertos de rabia, llenos de odio contra el Señor Jesucristo. Así que de paso, no digo que de paso, si a nosotros nos rechazan, ¿qué hicieron con el Maestro? ¿Y nosotros somos mejores que el Salvador? La reacción de los oyentes fue querer prenderle. El odio se manifestó en un sentimiento de rechazo y de venganza hacia el Señor. Lo quisieron arrestar, pero extrañamente Juan dice, y otros creyeron en él. ¿Amén? De aquí para afuera. Porque, mire, dice el texto, y muchos de la multitud creyeron en él, y mire ya lo que entran bañados en incredulidad. Y dicen así, y decían, el Cristo, porque este no es el Cristo, creemos en él, pero él no es el Cristo, porque cuando el Cristo venga, ¿será que hará más señales que este? Que este es una especie de un mago o de un demiurgo. Pero cuando venga el Cristo, el verdadero, que este no es, ¿hará más señales que este? 3 veces utilizan en el texto este pronombre despectivo. Este. ¿Qué tal cuando su marido se refiere a su esposa, a usted, y le dice esta? Ya le he dicho a esta. Oh, que esta es no, si esta es porfiada. O la mujer le dice, no, si esta es cabeza dura. No, si este es porfiado. Es una forma despectiva. Es una forma incorrecta de dirigirse a alguien. Yo no me podía dirigir, no sé, a mi esposa y decirle, no, pues si esta ya tiene una connotación negativa. 3 veces, si usted se fija en el texto, 3 veces le dijeron este. Pero este tiene nombre. Este tiene nombre. Creyeron en él, pero no es una fe verdadera. No es una fe genuina. No es una fe verdadera. Ahí tenemos entonces la incredulidad, la rebelión, la desobediencia. ¿Usted conoce a alguien que sea desobediente o no? Vea a un adolescente, a ver. Desobediente. ¿Pero por qué eres desobediente si tienes todo? Tienes cama, tienes ropa lavada, tienes comida, tienes educación, tienes techo, no tienes que salir a trabajar. ¿Por qué eres desobediente? ¿Por qué eres desobediente? Es desobediente porque es rebelde. Un rebelde sin causa. ¿Y por qué es rebelde? Porque es incrédulo. El problema del hombre está en el corazón. En el ámago de su ser. Ahí está el problema. Por eso que los hombres son como son. Porque son incrédulos. Porque son rebeldes. En consecuencia, son desobedientes a Dios. Termino con 3 preguntas, con 3 aplicaciones prácticas para todos nosotros. De esto depende si tú te vas al cielo o te vas al infierno. No hay limbo, no hay purgatorio. Nos gustaría que las cosas fuesen como en las elecciones. Candidato A, candidato B. Pero también está el C y está el D. Entonces, si no me gusta el A o el B, puedo elegir el C. Pero aquí no está el A y el B y el C. Aquí está Dios o nada. Entonces pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el viejo pascuero?
Es el, como le llaman los incrédulos, el flaco, el pulento, el bacán. ¿Tú crees que si Jesús hoy estuviese entre nosotros sería un flaite? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es para ti el Santo de Israel? Él es el Mesías. Él es todo para ti. Llena Él tu alma, captura todas tus atenciones. El Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando uno anda enamorado o está en un estado de enamoramiento, ¿qué hace uno? Se lo vive pensando. Llega a soñar, parece que le falta el aire. ¿Es eso Jesús para ti? Si es tu todo, tus pensamientos van a estar volcados hacia Él y no hacia el dinero. ¿Cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo hacerme rico? ¿Sería mucho jugar a la lotería? Porque quiero ser rico. Veo la vida de estos hombres, los lujos, viajes, autos, motos, mujeres, todo lindo, hermoso. Me encanta. ¿Esa es la vida? ¿Quién es Jesús para ti? Segunda pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Ya te has sentido miserable? ¿Vacío? ¿Indigno? ¿Ya te has sentido el mayor de los pecadores? Mirando el museo de corrupción que hay en lo más profundo de tu alma. ¿Te has dado cuenta que eres el peor? Que sin mirar hacia los lados, porque cuando nos comparamos, decimos, no, yo soy mejor que este. Cuando tú miras tu corazón, ¿te has dado cuenta que tú eres pecador? ¿Que Dios te podría mandar al infierno de una? ¿Con un chispeo de dedos te podría liquidar? ¿Conoces a Dios? Tú puedes decir, yo conozco a Dios y sé que Él me conoce. No niego, soy débil. No soy fuerte, soy débil. Me cuesta orar, me cuesta someterme a Dios, pero yo conozco a Dios. Dios es mi gozo, es mi todo. Sin Él no soy nada. ¿Has sentido ese vacío en tu alma? Y tercera pregunta. ¿Se puede decir que Jesús es tu Salvador? Amén. ¿Se puede decir, no? ¿Y tu Señor? Porque el mundo lo quiere como Salvador. El que libra del infierno, el que libra de los terremotos, de las lluvias, de las tempestades, de los castigos de Dios sobre el mundo. Lo quieren. Ahí lo tienen crucificado en sus casas. Lo quieren como Salvador. Pero ¿lo tienen como Señor? Jesús dijo un día, este pueblo de labios, me honran. Es verdad que me honran. Pero este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos. Me enojo y el viejo hombre aparece con sus garabatos, con su típico lenguaje. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Es la marca de aquellos que realmente aman a Dios. Lo reciben como Salvador y lo reciben como Señor. Las respuestas a estas preguntas lanzarán luz sobre el destino eterno de tu alma. Porque tú puedes venir acá, te podemos bautizar, te puedes hacer miembro de la iglesia, te puedes casar, puedes traer tus hijos para presentarlos, te puedes morir
y te velamos acá y terminar en el infierno. Es probable eso. Que Dios, que Cristo, que hoy se revela a nosotros por su palabra, sea tu todo, tu único Dios. Cualquier otra cosa es arena movediza. Cristo es la roca, firme, inabalable. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos la gloria por el privilegio que nos das de poder meditar en ella. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de todos nuestros fracasos, de cualquier vestigio de incredulidad que pueda ser hallado en nosotros. Nos arrepentimos. Y te pedimos humildemente, Señor, que nos toques, que quebrantes nuestros corazones, que te reveles a nosotros, que los ojos del entendimiento se abran para salir de la religiosidad y entrar en la comunión verdadera con Cristo Jesús. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu Santo. Revélate a nosotros, Señor, y que Cristo así lo podamos ver en la plenitud de su gloria, contemplando su santidad, su belleza, su hermosura. Creemos que Jesús vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Cristo, solo Él, solo Jesús. Y en Él confiamos por siempre. Te ruego, Señor, que santifiques a los santos y que conviertas a aquellos que aún no han sido convertidos. Qué trágico es vivir en este mundo sin Dios, sin esperanza, sin tener de dónde agarrarse en el día de la muerte. Convierta a los pecadores y atráenos a ti, Señor. Te entregamos el corazón, te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, los recursos que tú nos has dado, los entregamos a ti. Nuestros días, nuestra salud, nuestras enfermedades, la soledad, los vacíos del alma, todo lo entregamos a ti, Señor, para que tú nos toques, nos recibas y nos llenes de tu palabra y de tu espíritu, y que nos podamos ir a nuestros hogares de manos llenas, bajo la convicción que hemos estado en la presencia de Dios. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús, por medio, con la ayuda de su divino Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.